Buenos días, pueblo de Dios, ¿puedo decirlo así? Somos el pueblo de Dios. Esta mañana me lleva una sorpresa porque lo primero que me he encontrado ha sido una felicitación en el móvil, es mi santo. ¿No sabíais? Mi santo. Pero además han equivocado porque me han ascendido, me han hecho arcángel, el arcángel San Gabriel. Y entonces, lo que primero que he hecho, digo, a ver si es que el que está equivocado soy yo. Porque yo esta excusa, es verdad que la he usado alguna vez en el trabajo. ¿Y usted cómo se llama? Gabriel. Y suelto, como el ángel. Y hay personas que dicen, no, arcángel. Digo, gracias por el ascenso, por la promoción, pero usted lee poco la Biblia. A usted se lo han explicado. En la Biblia, en Daniel aparece un varón, es Gabriel, y en Lucas aparece un ángel. Y bueno, y eso me da un poquito de pie. A veces no quieren saber nada, la mayoría de veces, pero un poquito de pie, pues a dar testimonio. Pero bueno, si me queréis felicitar, me felicitáis. Aunque vi una cosa curiosa, por curiosidad me he puesto a buscar en la Biblia católica, digo, a ver si es que en la Biblia católica pone arcángel. Y no. O sea, es que no sé de dónde lo han sacado. Pero bueno, es un ascenso que tenemos los Gabriel. Y el Rafa también. Rafa también es. No, digo que también es tu día, que lo sepas. Bueno, vamos. Tú eres más santo, sí. Tú eres. Va. Bueno. Quisiera compartiros algo que evidentemente siempre la intención del que sube aquí arriba es la edificación, la bendición del cuerpo de la Iglesia, que no es ni más ni menos que el cuerpo de Cristo. Y estamos aquí para exhortarnos, para edificarnos, para alentarnos, para avivarnos, para consolarnos. Todo esto lo hace el mismo cuerpo. Y esta es la intención en esta mañana de querer compartir y tener el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra del Señor. El título que le he puesto a este pequeño sermón, que me ha dicho Monse que no me enrolle, le he puesto ¿qué haré para ser perfecto? Y es una pregunta que yo entiendo que cada creyente, cada hijo de Dios, nacido de nuevo, deberíamos de hacernos. Señor, ¿qué haré para ser perfecto? Porque tú has dicho en tu palabra, sed perfectos, porque yo soy perfecto, dice el Señor. ¿Amén? Entonces, voy a usar el episodio real, no es una parábola, es algo que ocurrió, que está en los 3 evangelios, por algo será, que es el episodio del encuentro de Jesús con el llamado joven rico. Pero yo no le he querido poner el título de joven rico, porque eso ya lo pone aquí. He puesto ¿qué haré para ser perfecto? Porque me parece que esta es la clave, esta pregunta es la clave de todo el episodio. Me atrevería a decir que las riquezas aquí hacen un papel secundario, están ahí y se necesitan las riquezas, ojo que no habla del dinero, las riquezas están ahí porque ocupan su lugar, pero el centro del mensaje, por lo menos en mi interpretación, cada uno puede hacer la suya perfectamente, es la pregunta, ¿qué haré para ser perfecto? Tiempo atrás, la perspectiva que yo tenía de este joven era de alguien que amó más las riquezas que la vida eterna. Y esto es lo más usado, ¿no? en la historia del cristianismo. Teníamos a un personaje que quería ser perfecto, se preparó, como veremos, durante su vida,
que hizo lo posible, pero cuando llegó el momento de la verdad, se rajó, no pudo. Para mí la visión, estudiando la palabra, escudriñándola, tengo que decir, y que se me ha olvidado pedir disculpas a los hermanos que asistimos al culto de oración, porque esto ya lo hablamos hace más de un año, igual ni os acordáis, pero bueno, sirva de refresco y sirva también para el resto de la Iglesia, ¿no? Tengo que decir que la visión de este pasaje, conociendo a este joven que dice las Escrituras, mi visión sobre él ha cambiado. Yo ya no lo definiría como el joven que amó más las riquezas que la vida eterna, sino que debería decir alguien que muy a pesar suyo no pudo ser perfecto. Alguien que muy a pesar suyo, él lo quiso, no pudo ser perfecto. Vamos a tener la lectura, no es muy extensa, además solamente voy a coger unos versículos para no extenderme. Voy a leer la versión, la textual, cuarta edición, varía un poco, varía la expresión, pero vamos, es lo mismo que la Reina Valera. Mateo 19, leeremos del 16 al 22. Mateo 19, versículo 16, y leeremos hasta el 22. Dice, y he aquí, acercándose uno, le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, lo de no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, he guardado todo esto, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír el joven la palabra, se fue entristecido porque era de los que tienen muchas posesiones. Hasta aquí. Tenemos el pasaje bien clarito. Hay una persona que ha oído hablar de la vida eterna, ha oído hablar de Jesús, hablaremos ahora de esto, y se acerca a él y le pregunta, ¿qué he de hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contesta, pues haz esto, ¿no? Esto ya lo hago, pues aún te queda algo más. Y esto él no lo puede hacer. Si nos ponemos en contexto, hablamos de una persona joven. En otros evangelios habla de un dignatario, era alguien importante, tenía muchas riquezas, seguramente sería conocido por el pueblo, poco afamado. Este personaje, en general, vuelvo a repetir, ha sido un poco denostado, yo diría, en las iglesias y entre los hermanos, por su fracaso. Lo he leído, he oído hablar y he tenido pues, algún comentario con alguna persona y lo que he recibido ha sido esto, un poco de desprecio, ¿no? Mira este que se quiso salvar a sí mismo. Pero leyendo exhaustivamente la palabra, rascándola un poquito más, a mí este joven me cae bien. Hay algunas cosas de él que no solo es que me caigan bien, sino que me superan a mí. Yo no llego a su altura. Y vamos a verlas. Tengo que advertir que el mensaje es como las películas que dicen basado en hechos reales. El hecho es real, existió, pero me vais a permitir un poco de juego, que yo ponga un poco
de contexto, que no es bíblico, que no está escrito, pero que yo me lo imagino que se puede deducir, ¿no? ¿Por qué me cae bien este joven rico? Este joven que hizo la pregunta, ¿qué haré yo, Señor, para tener la vida? O en otros evangelios, para ser perfecto. O Jesús le dice, si lo que quieres es ser perfecto, pues haz esto. Pues él tenía unas características que, empezando por el final, fue honesto. Cuando él se da cuenta de que la contestación de Jesús, él no la puede cumplir, no se puso a discutir con Jesús como los fariseos. No le dijo, ¿pero qué me estás pidiendo? Pero si yo ya llevo toda mi juventud guardando los mandamientos, ¿ahora me vas a pedir esto a mí? O simplemente le engañó y le dijo, sí, Señor, tienes razón, lo haré. Déjame, ahora voy, hablo con mis administradores y cuando lo tenga todo ya vendido, tú ves tirando que ya te pillo. Sería mentira, ¿no? No intenta engañar a Jesús. Acepta la derrota deportivamente. Se va triste y afligido. ¿Cuántas veces he sido yo deshonesto delante de Dios? Y he culpado al Señor de mis males, de mis fracasos. Este era el punto número 1 de por qué me cae bien. Una persona honesta, acepta su derrota. Volvemos al principio, un joven valiente. Partimos según, ya lo hemos dicho, que era un hombre, un dignatario, conocido por el pueblo, que tenía una reputación, pero eso a él no le importa. Él corre de día a buscar a Jesús. No lo hace de noche como Nicodemo, va de día, va a Jesús, se arrodilla delante de él. ¿Qué pensarán los que le estuvieran viendo? Fíjate, ¿pero qué hace este con Jesús? ¿Pero este que es un falso maestro? ¿Qué hace a este arrodillándose delante? Pues él lo hace. Él da la cara, no le importa lo que le digan, no le importa su reputación. Él quiere una verdad, está buscando algo, le han dicho que este Jesús es el que se la va a dar, va sin importarle nada y lo hace. Valiente, más que yo. Ayer tuvimos una comida, yo tengo muchos primos, aquí hay unos, pero tengo otros, y estaba con los otros. Y la mitad no eran creyentes. Y en medio de la comida, el que no es creyente, por lo menos convertido, a ellos hablan de que sí, de que creen y tal, pero no se les ve fruto de un nuevo nacimiento, dijo la expresión, delante de la mesa, del ágape, con los primos, el vino, esto es media vida. Esto es media vida. Y a mí me saltó inmediatamente dentro de mí, decir, la vida es Jesús. Jesús dijo, yo soy la vida. Estos son placeres honestos, que tenemos que dar gracias a Dios por ellos, pero esto no es la vida, forma parte de nuestra vida terrenal. Pero ¿y sabéis lo que hice? Callarme. ¿Sabéis por qué? Porque pensé, igual no viene a cuento, igual rompo aquí ahora el clímax familiar que tenemos. Fui un cobarde. Este hombre me da un zasca a mí en cuanto a valentía. Por eso le respeto. Fue valiente también. La tercera cualidad que le encuentro era un hombre íntegro y fiel a los mandamientos del Dios de Israel. Cuando él le pregunta al Señor Jesús, ¿qué haré?, el Señor Jesús le enumera una serie de mandamientos. Bueno, si tú eres el que quieres alcanzar la vida eterna, pues cumple los mandamientos. Señor, ¿cuáles?
pues no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La contestación de él es todas estas cosas, Lucas 18, 21, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Nos podemos imaginar un mandatario con riquezas, empleados, sirvientes, sirvientas. Si hoy en día gente con menos poder que él, tenemos una noticia cada día en cuanto a escándalos de acoso sexual, corrupción económica, fraude, tráfico de influencias, abuso de poder, etcétera, etcétera, que no podía haber. Y estamos en una era, en una época en que los medios públicos no van a dejar pasar ni una por diferentes intereses. Imaginaos en aquella época que la justicia era otra. Él podía haber caído en cualquier cosa de estas, pero no cayó. Y era verdad. ¿Y por qué digo que era verdad? Hay un momento que cuando él contesta esto, Señor, ya esto lo he venido cumpliendo desde mi juventud, dice Marcos 10:21, entonces Jesús, habiéndole mirado fijamente, sintió amor por él. Si miramos la Reina Valera dirá, lo amó. Mirándole fijamente, Jesús le escudriñó. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús conocía el corazón y la mente de las personas. Jesús acababa de venir, unos versículos más arriba, de un episodio donde los fariseos, que lo odiaban, intentaron ponerle a prueba. Y él sabía, los veía venir porque era Dios, porque tenía el discernimiento de Dios mismo. Y con este joven lo que hace es amarlo. ¿Por qué? Porque estaba viendo su sinceridad y su verdad en él. Por lo tanto, es un cumplidor fiel a la ley verdaderamente desde su juventud. ¿Puedo decir yo eso? Perdonad que me ponga yo, no os quiero poner a vosotros, pero podemos preguntarnos, ¿hemos sido nosotros, hemos estado en este tipo de calibre de fidelidad a Dios? Por estas cosas me sigue cayendo bien. Cuarta, la última. Bueno, habría una quinta, pero bueno, vamos a decir la cuarta. Era un hombre sincero y comprometido. Vuelvo a repetir que esto está basado en hechos reales. Permitidme la licencia. Es un hombre, como hemos visto, que guarda los mandamientos desde su juventud, que es fiel, que es honrado, que además Jesús de alguna manera lo corrobora amándole, pero no es un conformista. Él ha oído hablar de Jesús. Ha oído hablar que Jesús está hablando de la vida eterna, del reino de los cielos. De un paso más allá, permitirme la expresión, que el triste cumplimiento de la ley. Y este hombre no es un calientabancos, no se conforma con cumplir con la ley, pero no experimentar la vida eterna. No se conforma con ir todos los sábados a la iglesia, al templo. Él quiere algo más. Y se lo han dicho, oye, pues hay uno por ahí, un maestro nuevo, llamado Jesús, que no es como los demás. No es como los que te dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No es de los malos maestros que te cargan con cosas que Dios no te está cargando. Es un buen maestro que está hablando justamente y enseñando cómo heredar la vida eterna. Y él dice, yo quiero, porque es un hombre entregado, comprometido. Recuerdo en mis años 20 y pico, 27 o 28, yo regresé a la iglesia, tuve una experiencia, ya lo he contado alguna vez, no sé si de conversión, reconversión, no sé lo que era, pero algo que lo recuerdo, 18 de julio de 1985, no fue el alzamiento nacional, fue otro tipo de alzamiento.
Y yo estaba viviendo una época, lo que podíamos hablar del primer amor, con un entusiasmo, una entrega, unas ganas del que el Señor hiciera su obra a través de mí, una obra de poder, de milagros, pero una vida de amor, una vida de plenitud del Espíritu Santo. Y en aquella época pues estaba colaborando en una granja que era un centro de drogadictos donde se recogían, yo no lo era, un centro donde se recogían a jóvenes con problemas de droga. Y muchos jóvenes, no todos, pero muchos aceptaban al Señor. Muchos tenían una conversión auténtica y vivían el mismo entusiasmo que vivía yo. Y entonces de vez en cuando nos llevaban a visitar alguna iglesia y nos llevaron a una de un pueblo. Y entramos ahí, pues, todos jóvenes, machotes, llenos del Espíritu Santo, ¿por qué no decirlo? Por lo menos entusiasmados con el Espíritu Santo, teniendo por delante una carrera espiritual que seguir, que acometer, esperando en el Señor. Y se me acerca un hombre, un señor ya mayor, no viejo, en el sentido, para que nos entendamos, no quiero decir viejo, yo digo que viejos son los muebles, las personas nos hacemos mayores, y me preguntó tal, y yo le hablé con entusiasmo y me contestó, ya, esto es el primer amor. Luego se pasa. Era un anciano de la iglesia. Evidentemente, me dejó de piedra, ¿no? Sentí pena por él y sentí que le hubiera dado así. Permíteme. ¿Tú eres un dirigente de la iglesia y dices que esto es el primer amor? ¿Tú vienes aquí a animar o a desanimar a la gente? Entran aquí 7, 8, 10, 12 jóvenes con ganas de seguir a Cristo, con ganas de vivir al Señor, y tú le dices que esto es el primer amor. ¿Quién eres tú? Tú eres un conformista, un derrotado. Tú sí que eres un fracasado, perdóname que te lo diga, hermano. E intentas que los demás alcancen el mismo fracaso que tú has alcanzado. El joven rico no era así. El joven rico era un entusiasta. Él quería, él busca, él no se conforma, él no viene a calentar la silla al templo. Él no se conforma con escuchar a los maestros, cada maestro dice su historia. Él quiere vivir la vida espiritual. Él quiere palparla, él la necesita. Y eso me entusiasma a mí del joven rico. Ahora aquí la clave, vuelvo a repetir, es la pregunta que él hace. Señor, ¿qué haré yo para alcanzar la vida eterna? Y aquí es donde viene el fracaso. No, en mi opinión, repito, el fracaso no está si vende o no vende, si puede o no puede. El fracaso empieza aquí ya. Es un hombre que está sentado, su vida está sentada, depositada en la ley, en los mandamientos, en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Dónde se siente él satisfecho, aunque no tiene la vida eterna? Él se siente satisfecho en el cumplimiento de los mandamientos de la Torá de Moisés. Pero no le han sido suficientes. No le han llenado. Está escuchando a gente que sí, hay un maestro que me ha hablado de la vida eterna, que me ha hablado del reino de los cielos, y este sí que me ha llenado. Bueno, pues voy a buscar ese mandamiento y que me diga cuál es el mandamiento que yo tengo que cumplir para alcanzar la vida eterna. Este es el error. Tú no puedes alcanzar la vida eterna. Y si lo crees, Jesús le dice, él le hace una pregunta desde la ley. Jesús le contesta desde la ley.
¿Quieres un mandamiento? Toma un mandamiento, ve y cúmplelo. ¿Me explico? Ese es el error. Muchas veces vamos al Señor, Señor, ¿qué haré para ser más santo? ¿Qué haré para que mi vida no sea un muermo de vida espiritual? ¿Qué haré para que mi vida no sea un calientabancos? ¿Qué haré para que mi vida sea una vida ferviente? ¿Qué haré para que mi vida sea una plenitud en el Espíritu Santo? ¿Qué haré para que mi vida sea un conocimiento de Dios Padre? Jesús dice, ¿y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Y muchas veces nosotros yo he hecho esta pregunta, Señor, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas hojas, cuántas páginas de la Biblia tengo que leer? ¿Cuántas horas tengo que orar? ¿Cuánto tiempo tengo que alabar y adorar? ¿Cuánto tiempo tengo que dar testimonio a cuánta gente? ¿Cuántas veces tengo que predicar en la iglesia? Y es una buena pregunta, honesta, de la gente, de los creyentes que quieren servir al Señor, que quieren más de la vida eterna. Es una pregunta que dignifica a quien la hace, pero que pronto, si es honesto, se dará cuenta que es una pregunta trampa. Tú no puedes hacer nada. Y esto le pasó a este joven. Se fue triste. Se fue mucho más pobre espiritualmente de lo que había llegado. Se fue fracasado. Y muchos creyentes hemos fracasado en nuestras vidas espirituales por la misma pregunta, ¿qué haré yo, Señor? Hemos fracasado. Yo me he tirado años de fracaso espiritual, de sequía espiritual, intentando hacer algo por Dios que yo mismo no puedo hacer, que debe pasar en mi vida, que debo de anhelar los mejores dones. Y cuando digo dones, los mejores regalos de Dios. Los debo anhelar, está en mí el anhelarlos. ¿Qué haré, Señor? Es una buena actitud. Pero cuidado, puede haber, y hay una pequeña trampa en el hombre carnal. Cuando hablo carnal no hablo del hombre pecador, hablo del hombre natural. ¿Qué le hubiera pasado a mi amigo joven rico si en lugar de no haber entendido a Jesús, de no haber entendido el mensaje de gracia de Dios a través de Jesús, lo hubiera entendido? Y cuando da 10 pasos para alejarse de él, alguien, si yo hubiera estado con él en aquel momento, le hubiera dicho, mi amigo joven rico, ¿por qué no vuelves a Jesús otra vez? Y te vuelves a arrodillar. Y le dices, Señor, yo quiero la vida eterna. Pero si la tengo que alcanzar por mí, es imposible. Pero tú, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado por el único Dios verdadero, para salvarnos a nosotros de lo que no podemos hacer, tú sí que lo puedes hacer en mí. ¿Qué creéis que hubiera pasado? Aquella persona se hubiera convertido a Cristo, ¿amén? Hubiera entendido el Evangelio. A Jesús le daba igual sus riquezas. Lo que no le daba igual es que de alguna manera él se estaba poniendo al mismo nivel que Jesús. Jesús vino a salvarnos a nosotros. Jesús no vino a que nosotros cumpliéramos los mandamientos de la ley de Moisés. Ya los cumplimos todos en él. Jesús vino a salvarnos, a salvar a su pueblo, que somos nosotros, de nuestros pecados. Y cuando digo de nuestros pecados, hablo de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades. Él vino a salvarnos no solamente del pecado, sino de los pecados. Pecado en general porque fuimos engendrados en Adán, y de los pecados que nosotros
que habita en nosotros y que no nos dejan cumplir con Dios, porque estamos ubicados todavía en la carne. Pero Él vino a salvarnos de esto. Muchos de nosotros anhelamos, ya voy terminando, anhelamos la vida eterna. Cuando hablo de la vida eterna no estoy hablando del cielo. Jesús murió por nosotros. Nos ha salvado. Es un hecho espiritual, histórico, universal, infinito y eterno. No hay nada que nos pueda arrancar de esta verdad. El joven rico estaba sentado en la ley y por la ley vivía. ¿Dónde estamos sentados nosotros? ¿Alguien me lo dice? Estamos sentados en la gracia, en Cristo. Él, el Padre, nos sentó juntamente con Cristo. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Esta es la respuesta. Los que anhelamos vivir esta vida, hemos de saber que estamos espiritualmente sentados en Él. Y vivir como si estuviéramos sentados en Él. Estás sentado en Él, hermano, hermana. Estamos sentados en Él. Es un hecho divino. Aunque a veces nuestras conductas parece que estamos sentados en las doctrinas, en los mandamientos, en las rutinas, en las formas. La vida eterna está en Dios a través de Cristo Jesús. Y esta es la respuesta, Jesús. A veces queremos los impetuosos, los que queremos hacer las cosas precipitándonos, ese soy yo, a impulsos. Queremos ser perfectos para Dios y acabamos frustrados. Jesús, en Marcos 2:17, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Qué bonito es y qué placentero es cuando nos sentimos humillados delante de Dios Padre. Dice, Señor, ¿cómo me gozo en sentirme que no soy nada, que eres tú en mí, que es Cristo en mí? Así que si te sientes en esta mañana pecador o pecadora en este sentido, estás en el buen camino, estamos en el buen camino. Ahí está Jesús, ahí es donde te quiere ver, ahí ha venido a buscarte. Viene a buscar al pecador, al enfermo, a sanarlo, al pecador, a perdonarlo, a restaurarlo. Y es en Él y con Él que podemos alcanzar todas las virtudes de la vida eterna. Termino con esta pregunta para todos. ¿Qué haré, Señor, para tener la vida eterna? Hemos empezado así, ¿no? Pues la respuesta es Cristo operando en tu vida. Entrégate a Él. Estoy hablando a creyentes, ¿eh? No estoy hablando de entrégate para la salvación, vuelvo a repetir, del infierno, sino entreguémonos a Él para que Él en su vida, su savia, habite en nosotros y sea la que produzca para Dios Padre todo mandamiento correcto delante de Dios, toda nueva vida en Él, todo nuevo gozo en Él, toda nueva oración en Él. Y voy a leer ponme las gafas. En Juan 15:4 dice Jesús, permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, tú estás sentado, pero él también debe de estar sentado en ti. Este produce mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que le pasó al joven rico. Se separó de Jesús. ¿Qué haré yo? No tú. Lo iba a hacer él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y se os dará. En esto es glorificado mi Padre, que en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, el gozo de Cristo esté en nosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Amén. El Señor nos ayude.